Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo curso. Lo he titulado Samplers y Muestreo. En él, como es lógico, vamos a ver primero qué es un sampler y cómo trabaja un sampler, qué son las partes más importantes de un sampler y, por supuesto, cómo trabajar con él, ya que es una herramienta que cada día utiliza mucha más gente, unas como usuario, otros como programadores. Como decía, cómo trabaja un sampler. Veremos todo lo relacionado con frecuencias de muestreo, sampleo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con edición de muestras y edición, por supuesto, del programa que contiene esas muestras, ¿no? Este curso está dedicado a los samplers en general. ¿Eso qué quiere decir? Que te puede valer para un sampler físico tipo Akai, como para cualquier sampler virtual de los que tenemos ya muchas veces en nuestro DAW, o de los que hemos comprado por internet, tipo Kontakt, y que nos sirva los conocimientos adquiridos en este curso como para poder trabajar, editar, programar y retocar muestras y crear programas o modificarlos independientemente del ámbito en el que se trabaje, sea un sampler físico o sea un sampler virtual. Ni qué decir tiene que a partir de ahora vais a tener que familiarizaros con un concepto o con algo que seguramente muchos hayáis visto utilizando las pistas de audio de vuestros secuenciadores o de vuestros DAW, que son la edición de audio y formas de onda. Bien, en los samplers esto se lleva utilizando muchísimos años. Desde los años 80 que aparecieron las primeras pantallas en los 80-90 de los samplers para poder editar esas muestras. El concepto de forma de onda os va a tener que ser muy, muy familiar. Bien, pues vamos a pasar directamente a la materia del curso. Vamos a ver qué es realmente un sampler. Pues bien, la respuesta a la pregunta de qué es realmente un sampler es un tanto pintoresca. Más que nada porque el sampler es un instrumento musical electrónico que cuando tú lo enciendes no tiene sonido, no suena por sí mismo. No es como un sintetizador que cuando tú lo enciendes tiene sus osciladores, tiene sus filtros, tiene sus envolventes, como una caja de ritmos que también tiene su banco de sonidos de batería o de percusión cargado dentro, o como un piano eléctrico, o como cualquier... nada. Todos los instrumentos tienen su propio sonido dentro, excepto el sampler. El sampler por sí mismo no suena. Tú enciendes un sampler
y no tiene ningún tipo de sonido dentro. Hace falta introducírselo, hace falta creárselo, introduciéndolo bien, pues mediante audio. Un sampler necesita audio, una forma de onda de audio, un fichero de audio. ¿Cómo vamos a generarle ese sonido? ¿Cómo vamos a introducirle ese sonido a un sampler? De varias maneras. Una de ellas puede ser mediante línea. Por ejemplo, los samplers físicos tienen una entrada de línea con un nivel de grabación del que directamente podéis cargar sonidos por línea, por jack, por ejemplo, desde cualquier otro aparato. También se le puede introducir el sonido vía micro. Generalmente suele ser por conectores XLR o también por jack, con un micrófono. Es otra de las maneras de introducir ese sonido, ese audio, con el que el sampler puede empezar a trabajar. Porque el sampler, ya os digo, que de fábrica, desde que se enciende, está vacío, no tiene sonidos. La otra posibilidad es por medio de mecanismos informáticos tipo disquetes, tipo discos duros internos o discos duros externos, introducir esa información en la memoria del sampler para que pueda empezar a trabajar y a producir sonido. Es decir, a un sampler hay que dotarle de sonido, sea como sea, por la manera que sea o por el mecanismo que sea. Por sí solo no tiene nada. Es una memoria vacía, por llamarlo de alguna manera. En el caso de los samplers virtuales, sucede prácticamente lo mismo. Es decir, tanto si el sampler es nativo del propio secuenciador, del propio DAW, como si es un complemento VST, por ejemplo, externo, funciona de la misma manera. Hay que introducir mediante carga de librería de sonidos esos sonidos para que el sampler virtual funcione. ¿Qué solemos hacernos? Pues o bien crear nosotros mismos, es el caso menos habitual, o bien utilizando librerías externas, librerías comerciales, cargarlas desde el disco duro del ordenador a ese sampler virtual. Pero de la misma manera es el mismo resultado. Si tú abres un Kontakt, por ejemplo, o un EXS24 de Logic, y no introduces ninguna librería de sonidos ni nada, ni cargas, ese sampler virtual no va a sonar. Necesita esos datos de audio, esas muestras de audio, esos sonidos en formato WAV generalmente, para poder sonar bien. Esa es la particularidad principal de un sampler, tanto físico como virtual. A día de hoy se utiliza más el procedimiento de utilizar las librerías comerciales o bien librerías de dominio público que ha creado algún programador con sonidos propios y que los ha puesto al servicio de los demás, vamos a llamarle de dominio público. Tanto de una manera como de otra, el manejo de las muestras y los programas es el mismo. En una librería comercial prácticamente ya no tendréis que retocar nada, puesto que vienen muy bien programadas. En el caso de que queráis, como estos programadores que prefieren tener en sampler pues una variación de sonidos de un sonido de un teclado que han elaborado, o bien de un instrumento étnico que lo quieren tener en sampler para poder utilizarlo,
es necesario conocer un poquitito cuáles son los parámetros, primero cómo trabaja un sampler, que ese es el objetivo de este curso. Y en segundo lugar, tener un pequeño dominio de cómo manejar las formas de onda, los sonidos propiamente, cómo editarlos, cómo grabarlos primero y luego cómo editarlos, y luego generar un programa que te permita utilizarlos correctamente. Ese, os repito, es el objetivo de este curso, que dominéis esa materia, y tanto si queréis utilizar vuestros sonidos, samplear vuestros sonidos y tenerlos para vosotros, o bien compartirlos, que sepáis cómo hacerlo, que dominéis esa materia. Es una manera de entender también cómo funciona el audio en sí. Digamos que conocer cómo funciona un sampler, editar esas muestras. Y el conocimiento de un editor a la hora de editar una toma de una pista que habéis grabado en audio, pues es muy similar. Muy similar, tiene muchas particularidades en común. Ya lo veréis, cómo una materia afecta a la otra. En este caso de los samplers, trabajamos sobre muestras, sonidos individuales, y luego los vamos juntando, elaborando en un programa, ¿no? Ese es el concepto. Bien, como os imaginaréis, todo esto ha evolucionado mucho desde los años 80. Bueno, que el Firelight es el primero considerado, y ese es del 79, el Firelight CMI. Ahora hablaré sobre él. Vamos a hacer un repasito porque es muy interesante conocer cómo ha evolucionado todo esto al compás del tiempo. Porque claro, volvemos a lo mismo de antes. El tema de las memorias en esos años era muy complicado, muy escasa y muy cara. Ver un poco cómo han evolucionado todos esos samples y cómo tenemos lo que tenemos hoy es muy interesante de conocer. Vamos a echar un repasito. El Firelight CMI es el primer sampler digital de la historia. CMI es el acrónimo para Computer Music Instruments. En 1979 se comercializó el primer Firelight, que en la primera serie, estamos hablando del año 79, no tenía soporte para MIDI. MIDI aún no existía. El precio rondaba como unos $25.000 de aquella época. Pero a pesar del elevado precio, yo creo que exagerado, se fabricaron unas 100 unidades. A pesar de contar con una calidad de sampler pobre, estamos hablando de unos 24 kHz de frecuencia de muestreo y apenas unos 8 bits de resolución, el Firelight CMI fue una máquina capaz de reproducir a la perfección gran cantidad de bancos de sonido de instrumentos reales y acústicos por medio de lo que había en aquella época, que era entrada de disquetes. El Firelight CMI fue el primer muestreador digital del mundo y contaba con otros avances radicales para su tiempo, como el manejo mediante lápiz óptico. Una de las características de software más significativas del CMI eran el llamado Page R, que era el primer secuenciador musical gráfico en tiempo real del mundo. Pensad que en esa época, estamos hablando del 79, no existía prácticamente nada. Si queréis echar un vistacito a el capítulo 2 del curso Todo sobre MIDI, podréis entender perfectamente de lo que estoy hablando. Es decir, el año 79 no había ni nacido MIDI. El instrumento fue muy usado en los futuristas vídeos que dominaban la escena musical de los años 80, y al ser el primer dispositivo que cruzaba la línea entre ordenador e instrumento, fue objeto de apasionados debates entre la comunidad de artistas. Por supuesto que el debate era Fairlight sí o Fairlight no.
Os recuerdo que esto ya pasó con el tema del MIDI, ya también os lo conté en el curso todo sobre MIDI. Este es el primer sampler, considerado el primer sampler de la historia, el Fairlight CMI. Otro de los grandes monstruos de los instrumentos llamados samplers fue el New England Digital Synclavier. El sistema Synclavier fue uno de los primeros sintetizadores y samplers manufacturado por New England Digital y fue lanzado por primera vez en 1975, resultando ser muy influyente entre los productores de música y los músicos electrónicos. Es curioso porque este aparato utiliza la síntesis FM. Os recuerdo que de los pocos aparatos que utilizaban este tipo de síntesis es el famoso Yamaha DX7, que fue lanzado a mediados de los 80. Así como también muestreo musical para crear sonidos, que eran almacenados en grandes discos magnéticos. Utilizaba su propio sistema, el Synclavier utilizaba su propio sistema para todo. De hecho, este aparato utilizaba como base, os lo puedo decir porque yo lo he manejado, un Apple para control de todo el sistema. Es decir, estaba asociado con Apple. De hecho, tú comprabas un Synclavier y te venía una unidad de, por supuesto, última generación de aquella época, de un Apple, que en el momento de utilizarlo como base, como ruta de acceso al New England Digital, al Synclavier, desaparecía como tal y aparecía el sistema operativo de Synclavier. Era curioso. Los sistemas Synclavier eran muy caros, lo que los hacía inaccesibles para muchos músicos, por lo que fue utilizado generalmente por productores y en estudios de grabación profesionales. Yo tuve el placer personalmente de utilizarlo en los desaparecidos estudios Kyrios, por eso puedo hablar de este aparato en primera persona. Era una máquina súper completa para la época. También os digo que era la manera de utilizarlo tenía su propio sistema operativo y tenías que aplicar codos para aprender a utilizarlo. Se produjeron dos generaciones del sistema Synclavier, el Synclavier 1 y el Synclavier 2. Posteriormente, el muestreo directo a disco estuvo disponible en 1982, convirtiéndose en el primer dispositivo de grabación de audio de 16 bits del mercado. Era capaz de grabar sonidos monofónicos con una frecuencia de muestreo de hasta 50 kHz. Os recuerdo que la frecuencia de muestreo del CD es 44,100 kHz, 44,1 kHz. New England Digital dejó de producir el Synclavier en 1991. Otro de los gigantes de la época fue el famoso Emulator, fabricado por EMU. El Emulator es un sampler fabricado por EMU Systems y el primer prototipo fue diseñado en noviembre de 1980. Fue lanzado al mercado como si fuera una alternativa más económica, por supuesto, que el Fairlight. El primer emulator, el Emulator 1, tenía apenas una resolución de 8 bits. Bueno, como consiguiente, EMU lanzó el Emulator 2 en junio de 1984
y representó un importante salto cualitativo hacia adelante respecto a su predecesor, el Emulator 1. El Emulator 2 tiene la misma resolución que el Emulator 1, 8 bits de resolución y 27 kHz de frecuencia de muestreo, pero el Emulator 2 era capaz de reproducir los samplers con una resolución de 14 bits, que daba como resultado un sonido más nítido y mucho más rico en matices. Es curioso, si veis en las fotos, este es de los pocos samplers, también era lo que había en la época, que utilizaba el almacenamiento de datos y creo que incluso del sistema operativo del aparato en disquetes de 5,25, es decir, 5,25 pulgadas. Estos eran los predecesores de los floppy disk. También os enseñé en el capítulo de Todo sobre MIDI que los primeros secuenciadores MIDI venían en ese mismo formato, disquetes de 5,25. Os he dicho que el Emulator 2 fue lanzado también como alternativa al Firelight por su barbaridad de precio, aunque también el Emulator fue uno de los aparatos muy caros de aquella época. El precio inicial era de $10.000. Estamos hablando de esas cantidades, pero esas cantidades de los años 70 y finales de los 70, principios de los 80. Imaginad lo que costaba comprar un sampler en aquella época. Vale, en estos tres casos nos hemos ido a lo más bárbaro, ¿no? A lo más millonario de comprar. Ahora veréis cuál es la alternativa, vamos a llamarle más económica, al tema de tener un sampler en casa. Bueno, pues a partir de los años 80 y algo, 82, 83, empiezan a aparecer aparatos tipo sampler con una gama económica un poquito más accesible al usuario medio y al músico normal, sin que nos vayamos a Michael Jackson y barbaridades de estas. Vamos a presupuestos millonarios de sampler. Uno de los primeros en aparecer fue el Mirage de la casa Ensoniq. El Ensoniq Mirage fue uno de las primeras estaciones de trabajo con sampler y secuenciador, con un precio inferior a los $1.700. Comparando los precios del Fairlight CMI y del Synclavier, el Mirage era una auténtica ganga. Claro, las contraprestaciones eran, pues eso, a la par. Solamente tenía 8 bits de resolución y una capacidad máxima de frecuencia de muestreo de 32 kHz. Ha grabado con una RAM ridícula, es decir, 128 kilobytes de RAM, es decir, de memoria interna. Fue uno de los primeros que traía ya, incorporaba la disquetera de 3,5 pulgadas para cargar o salvar las muestras y las secuencias o incluso el sistema operativo. En el caso del Mirage, cada disquete podía almacenar más de 6 muestras y 8 secuencias. Punto. Bueno, pues era una de las primeras opciones económicas que teníamos los músicos. No fue un aparato demasiado afamado. Todo el mundo lo conocía porque fue uno de los primeros samplers económicos, pero no fue un aparato comprado masivamente, os puedo decir. Pero bueno, ahí está, el Ensoniq Mirage. Si hay una casa que acertó de pleno, creando de los mayores estándares
profesionales en el tema de samplers, construcción de samplers, esa fue Akai. La historia de los samplers Akai es larga y es muy interesante. El primer sampler de la marca Akai fue el S612, un sampler digital de 12 bits lanzado en 1985. Solo manejaba una muestra a la vez y su máxima frecuencia de muestreo era de 32 kHz. La muestra solo podía durar un segundo. Es decir, fue un aparato que ahí estaba, pero el gran desconocido. No interesaba ese tipo de máquinas en aquella época, no podía hacer competencia con nada y no servía prácticamente para nada. Hasta que llegó el año 1986, en el que Akai introdujo su gama profesional de samplers con el famoso S900, con una resolución de 12 bits y frecuencias de muestreo desde 7,5 kHz hasta los 40 kHz. Tenía 8 voces de polifonía. Era una locura para la época. El almacenamiento y carga de muestras, y por supuesto de los programas, se realizaba a través también de disquetes de 3,5 pulgadas, que fue lo que se estandarizó en aquella época. Ojo, tampoco era, vamos a ver, era de la gama más o menos económica, pero estamos hablando de la gama económica que un sampler S900, una Akai S900 tampoco era súper barato. Yo recuerdo que compré el mío por unos 500.000 pesetas, medio millón de pesetas, lo que a día de hoy serían 3.000 euros. Vuelvo a repetir, 3.000 euros de aquella época, no de esta. Fue un estándar en todos los estudios y en todos los músicos y se estandarizó a la hora de empezar a trabajar con samplers. Venía en formato rack. En 1988 aparece una versión mejorada de este modelo llamado S950. Bueno, tuvo un éxito mediano en comparación con su hermano anterior, el S900. Pero el gran sampler por excelencia es el Akai S1000, que también se lanzó en el año 1988. Posee una resolución de 16 bits y de frecuencia de muestreo desde 22 kHz hasta 44,100 kHz, es decir, la del CD, la frecuencia de muestreo del CD. Y con una RAM de 2 megas, expandible hasta los 8 megas, con una tarjeta que había que comprar externa y que iba, esa ahí tenías que instalar dentro del aparato, tenías que desmontar la carcasa e instalar esa tarjeta de 8 megas en el interior, iba soldadita y tal, yo me acuerdo perfectamente de ella. Pero que en aquella época tener 8 megas con esa frecuencia y con esa frecuencia de muestreo y con esa resolución era, vamos, un lujo, era un lujo. Fue el bombazo grande de Akai. Es el primer sampler, además, estéreo. El primero que maneja las muestras en estéreo. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo lo hacía? Trabajando con la muestra. Por ejemplo, tú muestreas en estéreo y te crea 2 muestras. Por ejemplo, caja SD.L y te crea también la SD.R. Las dos tenían que ir juntas. También trabaja con disqueteras de 3,5 pulgadas, pero otra gran incorporación de Akai
Se le puede incorporar, al igual que se le añadían las expansiones de memoria, también se le puede añadir una tarjeta SCSI, SCSI, para poder instalarle discos duros externos e interfaces digitales. ¿Eso qué implicaba? Pues que si cargar un sonido en un disquete podía tardar pues como 20 a 30 segundos. Si el sonido llevaba más de un disquete, porque llevaba un programa y un número determinado de muestras superior a la capacidad del disquete, ponerte a cargar disquetes para cargar un sonido de violín o de bajo, imaginaros en un escenario, todo el público esperando a que terminen de cargar los disquetes. Bueno, el sistema SCSI lo que te permitía era poder meterle discos duros externos que por supuesto iban muchísimo más rápido que la carga normal de un disquete. Así es como trabajábamos en directo con el Akai S1000, utilizando una tarjeta SCSI adicional incorporada al sampler en la parte de atrás y añadiéndoles discos externos con la librería, que lo que permitía cargas de sonido mucho más rápidas que con los disquetes, que eran súper lentos. El S1000 desplazó muy rápidamente al S900 como sampler estándar de estudio. Posteriormente, Akai mejoró su S1000 y lanzó otras, era el S1100, creo recordar, y luego empezó a sacar otra serie de gamas de Akai de samplers, como el S2000, el S3000, el S4000, y creo que llegaron hasta el S5000, que era un super sampler, también muy caro y con unas prestaciones, según iba creciendo la memoria y todas las prestaciones y muestreos y resolución, pues eran unos super samplers, caros también, pero bueno, eran estándares en la industria discográfica de aquella época. Ahí sí triunfó Akai con su S900 y su S1000. Bueno, y por finalizar este resumen, hubo otro sampler de aquella época que funcionó muy bien, llamó mucho la atención a los usuarios, que fue el Yamaha TX16W. Fue un sampler lanzado por Yamaha en 1988 de 12 bits de resolución y con una frecuencia de muestreo de 50 kHz en mono y 44 kHz en estéreo. Llamó mucho la atención también por el tema de que también fue uno de los primeros que trabajaba en estéreo. Tenía una polifonía de 16 voces y también utilizaba disquete de 3,5 pulgadas para almacenar y grabar muestras. Ya os digo que ese fue lo que se estandarizó en aquella época. Tenía un 1,5 megas de RAM expandibles hasta los 6 megas. Y como peculiaridad, el sistema operativo había que cargarlo desde uno de los disquetes, desde un disquete, vamos. Estos fueron los primeros samplers que llamaron la atención a nivel profesional. Luego ya, por supuesto, todo ha evolucionado y bueno, digamos que de aquí hemos pasado ya casi actualmente a los samplers virtuales. Si queréis, ahora voy a hablar un poquitito de los samplers virtuales. En cuanto a los samplers virtuales, pues, ¿qué os puedo contar que muchos de vosotros no sepáis? Bueno, comentar básicamente que unos son prácticamente nativos. Nativo, ¿qué quiere decir? Que vienen con el secuenciador dado. Y es más, últimamente todos los secuenciadores, que por supuesto utilizan audio, cada uno incorpora su sampler nativo. Por ejemplo, en el caso de Logic, empezó con Logic Audio y prosiguió con la versión más moderna de Logic Pro. Incorporó el sampler nativo EXS24
que era un sampler virtual adaptado, creado a partir para trabajar con Logic, y que cumplía todas las funciones de un sampler normal, con una ventaja. XS24, conociendo y con el tal de aprovechar el hecho de que las mejores librerías del mundo se fabricaban para formato AK y en formato CD-ROM, muchos de vosotros lo sabréis, eran famosas las famosas librerías, para cada redundancia, las librerías de Akai, las mejores se hacían en formato Akai y CD-ROM. Pues este XS24, conocedor y a sabiendas, se dedicó a ampliar y a modificar su XS24, su software interno, para poder leer esos CD-ROMs que por formateo eran diferentes a los de Apple. Es decir, un Apple no podía leer de por sí un CD-ROM de Akai. Bueno, pues añadió una particularidad de que se podía, reconocía los CD-ROMs de Akai y podía importar todas esas muestras que eran en formato Akai, incluyendo las muestras y los programas, los importaba a Apple para que en formato AIF o en formato WAV, no recuerdo ahora mismo, para que pudieran ser leídas íntegramente como si tuvieras una Akai, pero de manera interna, como un sampler virtual que se precie, ¿no? E incorporaba eso. Podías todas las librerías antiguas también que tú tenías antiguamente en formato disquete, también las incorporaba. Es decir, era una manera de decir, todo eso que tienes ahí para Akai lo puedes aprovechar en este sampler. En ese sentido es muy completo. Lo utilizaremos aquí por su sencillez, pero por su robustez, ya lo veréis, para hablar del tema de programación de muestras. Lo utilizaremos aquí en este curso, para que veáis un poquito cómo funcionaba. Creo que ha sido descontinuado y hay un sampler nuevo nativo para Logic Pro. Lo veremos. Pero vamos, prácticamente el estándar de los samplers nativos, por ejemplo en el caso de Logic, ha sido el XS24. Todo DAW que se precie, igual que trae sus efectos para su programa, trae un sampler virtual. Por otro lado están los samplers no nativos, es decir, son aquellos comerciales que puedes comprar o descargar de internet. Unos tienen un precio, otros son freeware, y que te permiten leer librerías comerciales. Quizá el caso más famoso, y lo conozcáis todos, es el caso de Kontakt. Kontakt en sus diferentes versiones no deja de ser un sampler virtual, suele venir en formato, creo recordar, VST, para que pueda ser leído en todos los programas secuenciadores que utilizan esta tecnología. Y os diré que es de las librerías comerciales más completas, más vastas y más perfeccionistas en cuanto a tímbrica y sonido que he visto en mi vida. Sobre todo teniendo en cuenta un pequeño detalle que ahora entenderéis. Hablando de los amplios antiguos, veíais las limitaciones de frecuencia de muestreo, de resolución y de memoria, sobre todo de memoria también. Con el uso de samplers virtuales, todo esto queda relegado a que la RAM y la resolución ya no depende del aparato que compréis, sino del aparato del ordenador que estéis utilizando. Cualquier ordenador de hoy en día trabaja con una cantidad de gigas y teras de RAM que te permiten almacenar cualquier muestra de piano o de cuerdas o de violines o de lo que tú quieras. Impensable. Eso, por ejemplo, para los antiguos samplers. Más luego la resolución
y la frecuencia de muestreo va a depender de la tarjeta que utilicéis. Es que ya estamos trabajando, ya no estamos trabajando ni con 16 bits, estamos trabajando con 24 bits de resolución en la mayoría de los ordenadores y estamos trabajando a frecuencias de 96.000 kHz de frecuencia de muestreo. La diferencia es enorme, ¿no? Eso es lo que ha permitido que estos grandes samplers virtuales puedan leer perfectamente y desarrollar la capacidad de leer esas enormes librerías. Estoy hablando de librerías que pueden ocupar 4 y 5 gigas. 4 y 5 gigas de una sola librería, de violines, o de chelos, o de voces. Eso es impensable ahora. Pensando eso ahora, recuerdas los antiguos samplers y dices, qué barbaridad, ¿no? Qué diferencia. Antes había que ir andando, ajustando en la memoria que te cabía y ajustando que te entrara en el disquete. Y ahora ya eso es recuerdos de los que te ríes. Dices, joder, cómo lo pasábamos en aquella época intentando meter una librería de cuerdas en un disquete. Bien, vamos a entender que todo el futuro ahora de los samplers pasa por el tema de los samplers virtuales, por la capacidad que os acabo de decir ahora mismo. Bueno, en fin, es el mismo procedimiento. Aprender a manejar unos y vais a manejar los otros. El tema de los samplers, todos los samplers hacen lo mismo. Es como digo yo siempre, todos los secuenciadores hacen lo mismo. Lo que pasa es que el botón está cambiado y esto en vez de estar aquí está allí, lo que está aquí está allí. Y este se hace de una manera y aquí se hace de otra. Pero todos hacen lo mismo. Bueno amigos, pues hasta aquí este primer capítulo del curso Samplers y Muestreo. Recordad, como ya os dije en el curso sobre MIDI, que cualquier duda que os surja sobre cualquier materia de la que estamos tratando, no tenéis más que escribirme y procuraré solucionarla lo antes posible. Os voy a dejar abajo en Mostrar Más un recopilatorio de vídeos al azar que he buscado por internet, donde podéis ver los samplers en acción de los que estamos hablando y bueno, para que tengáis mayor información y cómo algunos de esos samplers y sus sonidos se han convertido, muchos de ellos, en míticos, ¿no? Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, sepáis ahora lo que es un sampler. En el próximo capítulo vamos a meternos ya en cómo funciona un sampler, tanto un poco a nivel físico como a nivel de sus principales características, ¿no? El tema de muestreo. Conoceremos a un amigo muy interesante que es fundamental en cualquier configuración de cualquier buen sampler, que se llama convertidor AD-DA, o sea, convertidor analógico digital analógico, y bueno, aunque os suene a chino ahora, lo acabaréis conociendo. Espero que esto sea en el próximo capítulo, contar con todos vosotros, que haya sido de vuestra aprobación este primer capítulo, y prometeros que en los siguientes vídeos vais a aprender a trabajar un sampler bien trabajado, que hagáis unas muestras y unos programas dignas de profesionales. Bien, eso será en el próximo capítulo. Mientras tanto, disfrutad de este. Ya sabéis, mi nombre es Daniel de la Fuente y esto es Samplers y Muestreo.